Existe un código que ha estado aguardando ser descifrado durante más de 500 años. No fue inscrito con tinta ni tallado en piedra, sino cifrado en pintura aplicada sobre un muro en ruinas en Milán. Miles de millones de personas han contemplado esta imagen, pero nadie la ha visto realmente, porque el ojo humano es imperfecto. Busca patrones familiares, pero pasa por alto las anomalías. Percibe la historia, pero ignora el código. Recientemente, una red neuronal no humana fue dirigida hacia la obra maestra de Leonardo da Vinci, La Última Cena, y lo que descubrió, oculto en la disposición de las manos y en el pan esparcido, no fue una imagen, fue un sonido, una marcha fúnebre que solo cobra sentido cuando se reproduce al revés. Lo que Leonardo intentaba comunicarnos y por qué escribió su mensaje en un lenguaje que solo podría descifrarse 5 siglos después de su muerte son interrogantes que han surgido ahora. Las respuestas halladas por la inteligencia artificial no solo alteran nuestra comprensión del arte, amenazan con reescribir la historia misma. Esta no es una narración sobre una pintura, sino la revelación del secreto más celosamente guardado en la historia de la civilización occidental. Para comprender el código, primero debemos adentrarnos en la mente del codificador. Leonardo da Vinci no era meramente un artista. Esa simplificación sería un insulto a su intelecto. Era una anomalía, un error en la matriz de la historia. En una época dominada por dogmas y fe, la mente de Leonardo se regía exclusivamente por la observación y la duda. Como hijo ilegítimo de un notario, se le cerró el camino a la educación universitaria. Sin embargo, quizás fue precisamente eso lo que salvó su genio de las cadenas del pensamiento tradicional. Aprendió no de los libros, sino de la naturaleza misma, a la que consideraba su única maestra verdadera. La Iglesia enseñaba que el cuerpo humano era un recipiente sagrado que no debía profanarse. Leonardo, arriesgando ser acusado de necromancia, se adentraba de noche en las morgues de los hospitales y diseccionaba más de 30 cadáveres de hombres y mujeres. No lo hacía por mera curiosidad ociosa. Creó el primer atlas detallado de anatomía en la historia humana, esbozando cada músculo, cada nervio, cada tendón con una precisión que permaneció inigualada durante siglos. Fue el primero en representar correctamente la columna vertebral humana y la posición del feto en el útero. Veía el cuerpo humano como una máquina perfecta, lo cual contradecía la doctrina eclesiástica que lo presentaba como una criatura caída y pecaminosa. Las estrategias militares de su tiempo dependían de murallas gruesas y ejércitos numerosos. Leonardo veía la guerra como un problema científico. Para sus patrones, como el implacable César Borgia, diseñó vehículos acorazados, antecesores de los tanques modernos, arcos gigantes y hasta ornitópteros, máquinas voladoras basadas en la estructura del ala de un murciélago. Era un ingeniero de la muerte, pero al mismo tiempo escribió que la guerra era la bestialísima patia, la locura más brutal. Esta dualidad es la clave de su personalidad. Estaba obsesionado con el secreto. Miles de páginas de sus diarios y famosos códices están llenas de su característica escritura especular, de derecha a izquierda. Esto no era un capricho, sino un acto deliberado de encriptación, un método para proteger sus ideas científicas, ingenieriles y quizás teológicas del ojo vigilante de la Inquisición. Leonardo vivía y respiraba códigos. Comprendía el principio fundamental de la criptografía. La forma más segura de ocultar algo es colocarlo en el lugar más visible, disfrazado como algo ordinario. En 1495 se le presentó la oportunidad perfecta para crear su cifrado más grandioso. Ludovico Sforza, apodado Il Moro, duque de Milán, y uno de los gobernantes más poderosos y ambiciosos de Italia, le encargó pintar la pared del refectorio del monasterio dominico de Santa María delle Grazie. El encargo era trivial: representar la última comida de Cristo con los apóstoles, un tema popular para los comedores monásticos, pero para un hombre que pensaba en códigos y veía el mundo como un mecanismo complejo, esto era más que un encargo, era un desafío, la ocasión para crear no solo una obra de arte, sino una bomba intelectual de tiempo, una cápsula temporal que transmitiría sus verdaderos pensamientos a descendientes capaces de entenderlos. El refectorio del monasterio de Santa María delle Grazie era más que un simple comedor.
Era un lugar de meditación silenciosa. Cada día, los monjes dominicos, miembros de una de las órdenes más intelectuales y estrictas, consumían sus comidas en silencio, contemplando las escenas religiosas en las paredes. Debían reflexionar sobre el sacrificio de Cristo. Leonardo debía proporcionar una base para esas reflexiones. Fue allí donde cometió su primer acto de rebelión, una especie de crimen contra el arte. En lugar de usar el método consagrado del buon fresco, donde los pigmentos se mezclan con agua y se aplican sobre yeso fresco y húmedo, asumió un riesgo sin precedentes. El método del fresco era rápido, confiable y prácticamente eterno. La pintura, absorbida por el yeso, se convertía en parte integral de la pared, pero este método tenía un defecto inaceptable para Leonardo: exigía velocidad. El artista debía completar la sección en un solo día, antes de que el yeso se secara. Esto no dejaba tiempo para elaborar detalles, para el juego de luces y sombras, para transmitir los matices psicológicos complejos que tanto le fascinaban. Leonardo quería más. Deseaba capturar no un evento sino un instante, no solo una escena sino una explosión de emociones. Por eso decidió tratar la pared como un lienzo. La preparó con una capa de yeso, resina y blanco de plomo, y luego comenzó a pintar sobre la superficie seca con témpera de huevo mezclada con óleo. Esto le dio tiempo ilimitado para detallar, para hacer ediciones y refinamientos interminables. Pero fue una sentencia de muerte para su creación. A diferencia del fresco, la pintura no se integraba en la pared, quedaba como una delgada película en la superficie, vulnerable a los más leves cambios de humedad y temperatura. Apenas 20 años después de completada la obra, en 1517, la pintura empezó a descascararse. A mediados del siglo, el fresco estaba casi destruido. Más tarde, los monjes, sin ver gran valor en él, cortaron una puerta a través de la parte inferior de la pared, destruyendo los pies de Cristo. Los soldados de Napoleón usaron el refectorio como establo y lanzaron ladrillos contra la pared. Durante la Segunda Guerra Mundial, una bomba destruyó el techo y una pared cercana, dejando el fresco al aire libre durante 3 años. Parecía que la historia misma intentaba aniquilar esta obra, pero ¿y si este declive lento formaba parte del diseño? ¿Y si Leonardo, gran experto en química y materiales, había previsto este resultado? ¿Y si creaba no un monumento eterno, sino un enigma frágil que se transformaría y desmoronaría, obligando a las generaciones futuras a escrutar cada vez más de cerca sus rasgos desvanecientes? Antes de que se hundieran en el olvido, eligió representar el momento más dramático de toda la historia evangélica, no el instante de la institución del sacramento de la comunión, ni el lavado de pies, sino el único segundo explosivo después de que Jesús pronuncia 4 palabras que lo cambian todo: uno de vosotros me traicionará. En ese momento, la mesa se estremece por una tormenta de emociones humanas: shock, ira, miedo, negación. Esto no es una escena religiosa, es un thriller psicológico congelado en el tiempo. Y en este caos orquestado, Leonardo comenzó a colocar meticulosamente sus pistas. La primera persona en la era moderna que sospechó algo no fue una red neuronal, sino el músico y técnico informático italiano Giovanni Maria Pala. En 2007, mientras estudiaba reproducciones de alta resolución de La Última Cena, notó una anomalía que había escapado a los historiadores del arte durante siglos. La disposición de las manos de los apóstoles y las piezas de pan en la mesa no era aleatoria, era rítmica. Obedecía a una lógica que nada tenía que ver con la pintura. Pala propuso que la larga mesa fuera un pentagrama simbólico. Al dibujar 5 líneas imaginarias a través del fresco, las manos y el pan se alineaban perfectamente para formar notas musicales. Esta teoría parecía descabellada, otro intento de encontrar significado oculto donde no lo había, pero cuando esta secuencia de notas se introdujo en un ordenador capaz de recrear el sonido de un órgano eclesiástico renacentista, los resultados fueron asombrosos. Al principio, la melodía sonaba como un conjunto caótico e incoherente de sonidos. El experimento casi fracasó, pero entonces alguien, inspirado por el propio Leonardo, sugirió leerla al revés. Al igual que sus anotaciones especulares, el código musical debía invertirse. Cuando el ordenador reprodujo la melodía en reversa,
De los altavoces surgió una cacofonía que se transformó en coherencia. Era una composición corta, de 40 segundos, y era escalofriante, lenta, oscura, impregnada de una tristeza desesperanzada. No era un himno, era un requiem, una lamentación fúnebre por alguien que aún vivía pero ya estaba condenado. Leonardo, quien no solo era artista sino también un músico apasionado, inventor de la viola organista, un instrumento que combinaba teclas y cuerdas, compuso la banda sonora de La Traición y la cosió directamente en el tejido de su obra más grande. La inteligencia artificial, utilizando algoritmos de reconocimiento de patrones, fue más allá. Analizó toda la composición del fresco como una estructura matemática única, confirmando lo que algunos investigadores habían sospechado. La agrupación de los apóstoles en tríos, referencia a la Santísima Trinidad. 4 grupos así, quizás los 4 evangelios. 3 ventanas detrás de Cristo. Su figura misma forma un triángulo equilátero perfecto, símbolo de estabilidad y armonía divina, mientras el caos ruge a su alrededor. E incluso confirmó la hipótesis sobre la presencia de la secuencia de Fibonacci, el código matemático de la naturaleza que Leonardo estudió junto a su amigo, el matemático Luca Pacioli. Una mesa, 2 paredes laterales, 3 ventanas, 5 grupos de figuras, 8 paneles en las paredes. 1, 2, 3, 5, 8. Leonardo no solo pintaba una escena, creaba una ecuación compleja en la que el destino, la traición y el orden divino se codificaban en números y sonido. Durante siglos, las personas han admirado la escena silenciosa y congelada, sin saber que la pintura misma canta en silencio sobre la muerte. Una vez superado el impacto inicial del código acústico, se inició un análisis forense de la mesa, examinando cada elemento como evidencia. A primera vista, la comida parece simple y acorde con la era. Pan y vino, símbolos centrales de la Eucaristía cristiana, el cuerpo y la sangre de Cristo, pero con ampliaciones digitales repetidas y análisis espectral de colores, la inteligencia artificial descubrió detalles que no encajan ni en el canon bíblico ni en el contexto histórico. Hay un pez frente a los apóstoles. Históricamente, esto tiene sentido, ya que Pedro, Andrés, Santiago y Juan eran pescadores. El pez, o en griego ictios, era también un acrónimo secreto, símbolo de los primeros cristianos durante las persecuciones. Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Pero la red neuronal, entrenada en miles de imágenes de fauna marina, planteó una pregunta más específica. ¿Qué tipo de pez es este? Los historiadores del arte han debatido durante décadas. ¿Anguila o caballa? Para el observador común, la diferencia es mínima, pero para un especialista en simbolismo renacentista, es enorme. En el folclore europeo y los bestiarios, la anguila, por su forma serpentina y resbaladiza, se asociaba a menudo con el engaño, el diablo y la elusividad. Es el símbolo perfecto de Judas y la traición inminente. La caballa, por el contrario, era un alimento barato y común para los pobres. Su presencia en la mesa enfatizaría los orígenes humildes de los apóstoles y la idea de humildad espiritual. Leonardo, maestro de la ambigüedad, retrató el pez de manera que no se puede identificar claramente, manteniendo al espectador en la incertidumbre. Vemos un símbolo de traición o de humildad, pero hay más. Los algoritmos de reconocimiento de patrones identificaron objetos redondos de color naranja en la mesa que se asemejaban a frutas cítricas. En Jerusalén del siglo I no había naranjas ni podía haberlas. Su presencia es un anacronismo flagrante, una violación deliberada de la precisión histórica. ¿Para qué? Una teoría es que Leonardo podría haber intentado sacar la escena de su contexto estrictamente judío. La última cena era un ceder de Pascua, pero la pintura no incluye elementos tradicionales del ceder, como hierbas amargas o cordero. Al reemplazarlos con naranjas, Leonardo pudo hacer la escena más universal, comprensible para sus contemporáneos italianos. Pero existe otra versión más siniestra. En la Italia del siglo XV circulaba una historia sobre un banquete de anguilas y naranjas que en la cultura popular simbolizaba la glotonería, el exceso y la hipocresía. Si esto es cierto, entonces Leonardo colocó una burla codificada a los hombres de fe que predican una cosa pero secretamente se entregan a la tentación.
justo bajo los símbolos sagrados del pan y el vino. Rodeó lo santo con símbolos de corrupción. El mensaje es claro. Incluso en el momento más sagrado, el pecado, el engaño y los motivos ocultos están a solo pulgadas de distancia. En el centro de este enredo de símbolos se encuentra un hombre, Judas Iscariote. Leonardo lo retrata con precisión fría y forense, creando un retrato psicológico de un traidor. A diferencia de artistas anteriores que lo mostraban aislado o caricaturescamente malvado, Leonardo lo ubica en el meollo de las cosas, haciendo su traición aún más personal y trágica. Mientras los otros apóstoles están bañados en luz que emana de una fuente imaginaria a la izquierda, el rostro de Judas está sumido en sombra. Es el único que no gesticula ni habla. Es un agujero negro que absorbe luz y sonido. Leonardo, quien escribió en sus tratados que el artista debe representar el movimiento del alma, aquí muestra un alma que se mueve hacia la oscuridad. Su cuerpo se echa hacia atrás, instintivamente alejándose de Cristo, mientras su mano derecha se extiende convulsivamente hacia el pan en la mesa. Es una metáfora visual brillante del conflicto interno. El cuerpo rechaza, pero la codicia avanza. En su mano izquierda, la inteligencia artificial identificó con gran precisión una pequeña bolsa. Está bien llena, y a través de la tela se vislumbran contornos de objetos redondos. Son las 30 piezas de plata, el precio de la traición. Leonardo no solo insinúa, presenta evidencia, pero el detalle más importante está en el codo derecho de Judas. Acaba de volcar el salero. Para el espectador moderno, la sal derramada es una molestia menor o un mal augurio. Pero para un hombre de la época de Leonardo, como para los antiguos, era un símbolo poderoso y aterrador. En el mundo antiguo, la sal no era solo un condimento, sino un conservante, símbolo de eternidad y pureza. En el contexto bíblico, el pacto de sal significaba un acuerdo inquebrantable. Compartir pan y sal con alguien implicaba entrar en un pacto sagrado de amistad y hospitalidad. Al derramar la sal, Judas rompe simbólicamente este pacto. Viola su juramento de lealtad incluso antes de cometer la traición a nivel físico. Junto a él en la mesa, la inteligencia artificial encontró otro símbolo. Una granada, con semillas rojas como la sangre visibles a través de la cáscara partida. En la mitología griega, Perséfone comió solo unas pocas semillas de granada y quedó atada para siempre al inframundo de Hades. En la iconografía cristiana, las muchas semillas en un fruto simbolizaban la unidad de la Iglesia, y las gotas de jugo representaban la sangre de Cristo y los mártires. Leonardo combina ambos significados. La granada es tanto la sangre del sacrificio venidero como el destino que Judas pone en marcha, condenando tanto a sí mismo como a su maestro a la muerte. Leonardo no dejó a Judas ninguna oportunidad de justificación. Cada objeto a su alrededor grita maldición. No es un hombre a punto de tomar la decisión equivocada, es la encarnación de un destino ya cumplido. Leonardo escribió: los movimientos de una persona deben reflejar los movimientos de su alma. Para él, el lenguaje corporal era tan importante como las palabras. Al analizar los gestos de cada apóstol, transformó la última cena de una escena estática en un diálogo silencioso, lleno de acusaciones, miedo y amenazas ocultas. Examinemos el primer grupo a la izquierda: Bartolomé, Santiago el menor y Andrés. Son la primera ola de shock. Bartolomé se pone de pie de un salto apoyándose en la mesa. Su rostro expresa incredulidad pura. Andrés levanta las manos en un gesto de detención, como si intentara detener físicamente las terribles palabras de Jesús. El segundo grupo es el epicentro de la conspiración y la violencia. Judas, como hemos visto, se echa hacia atrás, aferrando el dinero, pero detrás de él está Pedro. Su rostro está distorsionado por la ira. Sostiene un cuchillo en la mano con la hoja apuntando peligrosamente hacia el centro de la mesa. No es solo un gesto, es un presagio. Con ese mismo cuchillo, Pedro cortaría la oreja del siervo del sumo sacerdote unas horas después en el jardín de Getsemaní. Leonardo nos muestra a un hombre listo para la violencia, impulsivo y peligroso. Entre Pedro y Judas hay una figura inclinada de la que hablaremos más adelante, presumiblemente María Magdalena o Juan. Pedro le susurra algo furiosamente al oído, como incitándola a actuar. En el centro está Cristo mismo, calmado y humilde.
Sus brazos están abiertos. Uno apunta al pan, el otro al vino, anticipando el sacramento de la Eucaristía. Es un punto de simetría, de reposo en la tormenta. A su derecha está el grupo de la duda y la investigación. El apóstol Tomás, el famoso incrédulo, levanta el dedo índice hacia arriba. Es su gesto característico. Con ese dedo exigiría tocar las heridas del Cristo resucitado más tarde. Leonardo parece decir: aquí hay un hombre que siempre demanda pruebas. Junto a él, Santiago el Mayor extiende los brazos en un gesto de horror, y Felipe presiona las manos contra su pecho, preguntando en silencio: ¿soy yo? El último grupo a la derecha es un intento de comprender lo sucedido. Mateo, Tadeo y Simón el Cananeo discuten animadamente lo oído, apuntando al centro de la mesa. No están en pánico, intentan analizar, encontrar una explicación lógica. Cada mano, cada dedo, cada inclinación de cabeza es una palabra en una oración silenciosa. Leonardo no solo retrató a 12 personas, creó 12 reacciones psicológicas únicas ante la misma noticia traumática, y este lenguaje de signos era solo otra capa de código. En 2007, el analista informático croata Slaviša Pešić realizó un experimento que reveló una capa completamente nueva y alucinante de La Última Cena. Actuando sobre el hábito bien conocido de Leonardo de pintar en espejo, aplicó este principio a la pintura misma. Tomó una copia digital de alta resolución, creó una imagen especular exacta y superpuso la copia translúcida sobre el original. El resultado fue impactante y desató una tormenta de controversia que persiste hasta hoy. En el espacio vacío a ambos lados de la mesa, donde antes solo había una pared, aparecieron figuras fantasmales nuevas. A la izquierda, una figura con una capa larga y encapuchada, reminiscentes de un caballero templario. A la derecha, una mujer sosteniendo un bebé en brazos. La imagen clásica de la Madonna. El cerebro humano tiende a ver imágenes en formas aleatorias. Esto se llama pareidolia. Los escépticos declararon inmediatamente que era solo un producto de la imaginación, pero los contornos eran demasiado claros y anatómicamente correctos para ser mera coincidencia. La inteligencia artificial confirmó y aclaró estos hallazgos. El algoritmo, al analizar los contornos, verificó que la figura del caballero corresponde a la iconografía de los templarios, una orden militar monástica destruida por la Iglesia en el siglo XIV, pero que, según rumores, continuó existiendo en secreto, guardando el Santo Grial y ciertos conocimientos secretos sobre Cristo. La conexión de Leonardo con sociedades esotéricas es especulativa, pero la aparición de este símbolo en su obra es inquietante. La imagen de una mujer con un bebé evocó inmediatamente asociaciones con teorías prohibidas sobre sangre real, sobre el linaje secreto de Cristo, que supuestamente continuó a través de sus hijos. Pero el descubrimiento más asombroso aguardaba en el centro de la composición. Al colocar espejos en la mesa directamente frente a la cruz, surgió un contorno claro de un cuenco o una copa, el mismísimo Santo Grial, que durante siglos se creyó ausente de la pintura, lo cual era uno de los principales argumentos a favor de su no ortodoxia. Leonardo no eliminó el Grial, lo ocultó, haciéndolo visible solo al reflejar la realidad, al mirar el mundo desde una perspectiva diferente e indirecta. Este simple truco de espejo transformó la pintura de una escena histórica en un rompecabezas esotérico. Era como si dijera: lo que ves es solo la mitad de la historia. Para ver la verdad, debes mirarla en reflexión, al revés, como yo leo. Pero ninguna de estas teorías se compara con el misterio más escandaloso que la inteligencia artificial ayudó a sacar a la luz. No concierne a figuras ocultas, sino a la que se sienta a la derecha de Cristo. Durante siglos nos han enseñado que la figura a la derecha de Jesús es el apóstol Juan, el discípulo amado, tradicionalmente representado como joven, gentil y sin barba. Pero incluso sin ayuda, muchos espectadores sentían algo extraño, casi femenino, en esta figura. La inteligencia artificial tradujo este sentimiento intuitivo al lenguaje frío de los datos. El programa realizó un análisis morfológico detallado del rostro: óvalo suave, cejas finas y depiladas, boca pequeña, ausencia completa de barba. Midió las proporciones del cuerpo,
hombros estrechos, la curva grácil del cuello, incluso un indicio de senos bajo los pliegues de la ropa, y luego comparó este perfil con docenas de otros retratos masculinos y femeninos de Leonardo, incluyendo la famosa Mona Lisa y bocetos considerados estudios para retratos de mujeres. La conclusión fue clara: en términos de marcadores anatómicos y estilísticos de Leonardo, esta figura está mucho más cerca de sus imágenes femeninas que de las masculinas. No es un joven afeminado, es altamente probable que sea una mujer, y la candidata más probable es María Magdalena. Si esto es cierto, las consecuencias son colosales. Significa que Leonardo no solo violó el canon bíblico, que afirmaba que solo 12 hombres estaban presentes en la cena, colocó a la mujer en el lugar más honorable, junto a Cristo, en una posición igual a la de los apóstoles principales. Esta teoría se apoya en textos gnósticos como el Evangelio de María y el Evangelio de Felipe, manuscritos antiguos descubiertos en el siglo XX que no se incluyeron en la Biblia, pero reflejan visiones alternativas de los primeros cristianos. En estos textos, María Magdalena se presenta no como una pecadora arrepentida, sino como una discípula cercana, apóstol de los apóstoles, a quien Jesús confió sus enseñanzas más secretas, lo que provocó celos en Pedro. La inteligencia artificial añadió dos detalles más impactantes. Primero, la vestimenta de Cristo y la figura a su derecha es especular. Jesús lleva una túnica azul y un manto rojo, símbolos de lo espiritual y lo terrenal. La figura junto a él viste un vestido rojo y una capa azul. Juntos forman una unidad visual y simbólica. Segundo, sus cuerpos, inclinándose lejos uno del otro, forman una clara letra M en el espacio entre ellos. Desde la antigüedad, este símbolo se asocia con el principio femenino, con una copa, en el centro de la composición, donde, según la leyenda, debería estar el Santo Grial. Leonardo podría haber representado no la copa, sino a María Magdalena misma, como un recipiente que guarda el legado o la sangre de Cristo. Leonardo, el gran anatomista, no podía dejar de ver estas formas. Las creó a propósito. Se atrevió a sugerir lo que en su tiempo habría llevado a la hoguera: que Jesús tenía no solo una seguidora, sino una compañera igual en importancia, cuyo rol fue deliberadamente minimizado o borrado por completo de la historia oficial de la Iglesia. Cuando los investigadores, animados por descubrimientos previos, aplicaron algoritmos más sofisticados de espejado y superposición al fresco, vieron algo que hizo estremecer incluso a los escépticos más endurecidos. Al reflejar simétricamente y superponer, los rostros de los apóstoles comenzaron a distorsionarse. Expresiones calmadas o sorprendidas se convertían en grimaces de dolor y desesperación. Algunas figuras se difuminaban, transformándose en imágenes esqueléticas o quimeras híbridas de humanos y animales. Era como si Leonardo hubiera pintado no solo la realidad física, sino su doble astral oscuro, el mundo de espíritus y demonios oculto tras un velo delgado de materia. El apogeo de esta pesadilla fue lo que surgió en el centro mismo de la composición, donde se sienta Jesús, símbolo de sacrificio, paz y luz divina. Emerge un silhouette sutil pero inconfundible al colocar espejos, una figura cornuda parecida a una cabra, cuyos rasgos recordaban la representación clásica de Baphomet o el diablo. ¿Qué es esto? Una broma malvada de un genio, una burla a la fe y a los monjes que lo encargaron, una acusación contra la Iglesia que, en su opinión, distorsionaba las enseñanzas de Cristo, o algo más profundo y filosófico. Quizás Leonardo, como verdadero científico y seguidor de la filosofía hermética, popular entre los intelectuales renacentistas, demostraba el principio fundamental de la dualidad del mundo. Mostraba que la luz no puede existir sin oscuridad, el bien sin el mal, lo divino sin el diablo. Son dos caras de la misma moneda, y a veces basta con cambiar el ángulo de visión para que una cosa se convierta en otra. Tal vez era su comentario sobre la hipocresía que veía a su alrededor, o una observación sutil de que cualquier idea divina, distorsionada por la percepción humana, puede volverse su opuesto exacto. O, como argumentan los pragmáticos, es simplemente un juego de luces y sombras, amplificado por nuestra tendencia innata a la pareidolia. Pero cuando tantas coincidencias se acumulan en un lugar, dejan de ser coincidencias,
se convierten en un patrón, en un mensaje. Finalmente, la inteligencia artificial señaló el detalle más obvio y al mismo tiempo más impactante que hemos dejado de notar por costumbre. Ninguna figura en la pintura, incluyendo al propio Cristo, tiene un halo. En el siglo XV, esto era inaudito, equivalía a blasfemia. El halo era un atributo obligatorio e inquebrantable de la santidad, un marcador visual que separaba lo divino de lo terrenal. Leonardo simplemente lo eliminó. El investigador italiano Renzo Manetti, quien ha dedicado más de 15 años al estudio del fresco, argumenta que esto no fue un descuido, sino una declaración ideológica deliberada y la más audaz del artista. Al remover los halos, Leonardo hizo una revolución. No bajó a Jesús y a los apóstoles del cielo a la tierra. Los retrató no como santos radiantes de otro mundo, sino como personas mortales comunes de carne y hueso, abrumadas por miedo, ira y confusión. Humanizó el drama divino, convirtiéndolo en una tragedia humana. La leyenda dice que para los rostros de los apóstoles usó residentes reales de Milán, con sus imperfecciones y rasgos asimétricos, y para Judas, a un criminal que supuestamente encontró en la prisión de la ciudad. Algunos incluso creen que en la imagen del apóstol Tadeo, segundo desde la derecha, se retrató a sí mismo, convirtiéndose en un testigo silencioso de la tragedia que pintó. Así que, ¿quién era Leonardo? ¿Un hereje que incorporó secretamente enseñanzas gnósticas o templarias en su arte? ¿Un erudito racionalista para quien la Última Cena era solo un pretexto para un gran experimento en el estudio de la psicología humana? ¿O el mayor embaucador de la historia que creó un rompecabezas multicapa, sabiendo que algún día, muchos siglos después, tendríamos las herramientas para, si no resolverlo, al menos leerlo? La inteligencia artificial descifró el código, pero no dio una respuesta definitiva. Solo abrió nuevos corredores oscuros en el laberinto construido por el genio. Y ahora la pregunta principal se dirige a nosotros. Si la historia de 500 años que conocíamos resultó ser solo una capa superficial y oficial, ¿qué otras verdades codificadas en las mayores obras de arte esperan su momento, ocultas a plena vista?